Aristide Mejía, bienvenido, buenos días. Buenos Mucho días, gusto. yo ¿Qué más tal? bien voy a decir lucidez y razón para que podamos discutir bien. Bueno, el Grillo dijo anteayer que era ateo. ¿Quién Lo, dijo el lo Grillo? que usted Y me está terminó- diciendo es que es ateo o no. No, es que yo creo que en el catolicismo usted sabe que la religión es algo del ámbito privado, no se le impone a nadie y se deja Libertad de el conciencia. laicismo libre para que todo el mundo piense como quiera. Y no se utiliza el nombre de Dios para cualquier cosa, ni en vano, ni nada de eso. Bueno, pero mira lo que le pasó al Porque la Grillo. utilización, yo lo que, empezó bien. mire, terminó. a mí lo que sí me fastidia es la utilización de Dios para política, para justificar cosas, o tipos, usted va a ver que todos los criminales aquí, todos, y lo primero que dicen es hablar de Dios. Entonces, No, pero yo esa soy cristiano y yo pido la bendición. No, en no este estoy programa. hablando de vos, sino No, yo sé que pero- vos sos practicante. Pero la gente está viendo. Yo sé que vos sos muy Y hay que tener practicante. Y lo va a cuidado. malinterpretar. Pero él me está preguntando lo del Grillo, mire, y lo del Grillo, lo vi el otro día, estuvo muy simpático lo que usted dijo en el Sí, en el noticiero estelar. noticiero. Grillo sí es un ateo y hay pocos ateos en Honduras y hay muchos de ellos no lo dicen por miedo a ser mal vistos. Sí. Porque en Honduras todavía hay el criterio que no existe el ateísmo puro y sí existe. Y existe el agnosticismo, que es aquel que no asegura que Dios no existe, sino que simplemente está en la duda de si existe o no existe. En en las sociedades europeas, el agnosticismo y el ateísmo ha crecido mucho. Hay países que hasta en un 40%. Pero mira lo que le sucede a los ateos. Contaba don Aníbal Delgado Fiallos que coincidió en un vuelo de regreso a Tegucigalpa con Napoleón Mairena III y a Napoleón le daba por no creer en Dios también. Y dice que en el Caribe les agarra una turbulencia y que él Y miró a bajó todos los Napoleón, santos. él miró a Napoleón Mairena, Dios, por favor, ayúdanos, guárdanos. ¿Qué le pasó al Grillo ayer? En ese debate que tenía con el embajador de Israel en Honduras, en principio se declaró ateo y dijo que es uno de los pocos o quizá el único funcionario del gobierno No, que es ateo. Hay muchos. Ah, bueno. Pero el Grillo así lo dijo. Y segunditos después, porque tienen las oficinas en el mismo edificio, el Grillo, donde está también el embajador. Recuerda que la embajada está en el centro En el cívico mismo gubernamental, mismo ¿verdad? edificio. Entonces Grillo le digo, y si te encontrás y coincidís y en público, en directo, si coincidís en algún si coincidís en algún ascensor ahí con el embajador de Israel, ¿crees tú que estos disensos que tienen pudiesen llevarlos a ustedes a actitudes extremas? Ni quiera Dios, dice. Ni quiera Dios. O como dicen, quiera Dios. ateo gracias a Dios. Sí. ¿Se acuerda de Ríos? Sí. Denny Gómez, ex magistrado del antiguo Tribunal Supremo Electoral. Denis, bienvenido, Renato, Denis. buen día, y como no tengo la habilidad de uno de los cuatro fantásticos, desde aquí le hago así. Bueno, hemos amanecido con una discusión teológica, ¿verdad? Sí. Yo creo que el resumen, 2 puntos nada más. No se debe tomar el nombre de Dios en vano, correcto. El otro tema que anda ahí por Aristides, el problema aquí es comer santos y deposicionar diablos. Exacto. Ese es el único lío. exacto. Cierro, paréntesis. Yo sospecho de aquellos que Ahora hablan mucho de eso. por fe, y porque creo en la palabra de Dios, ninguna cosa que no se haga bajo la dirección y protección de Dios genera cosas buenas a los hombres. Solo lo que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente va a generar paz. Y este pueblo necesita paz espiritual, necesita convivencia, necesita acercarse a Dios. Bueno, Muchos políticos venimos a hablar aquí de babosadas, de leyes y de todo, y no sabemos el drama que se está viviendo en cada hogar hondureño, especialmente en la gente pobre, ¿verdad? Entonces, falta mucha conciencia. Así es que no se aleje de Dios, Aristides, acérquese más. No use yo en vano para la política. bueno, por unos minutos me va a acompañar el director del TN5 matutino, el periodista marcalense don Ramón Matute. ¿Sos originario de Marcala, verdad, Ramón? Mucho orgullo. El mero Marcala o alguna aldeíta ahí lejana de Marcala.
Ramón Nacido Matute. en el barrio Concepción, en Marcala, departamento de La Paz, Renato. Paseño. Muy cerca bueno. del río Guaralape. Seguidor, antiguo seguidor de Rosuco, que de Dios José. Así es. Bueno, De los en la nuestros, política de usted los bien sabe que nuestros. cada quien tiene su color, Renato. O de Gladys Aurora López. El Imagínese. primero. Mire, ve, es que De en política... De San Rosuc, No dijo que no. Rosuc, No dijo ellos lo que no. miraban ¿Sabe como qué es lo que santo. pasa? Que el Departamento de La Paz tuvo 3 expresidentes. El Departamento de La Paz tuvo 3 expresidentes. Osvaldo López Arellano. Y bueno, de ellos, yo creo que el que más se recuerda es Roberto Suazo Córdoba, pero está Osvaldo López Arellano, que fue presidente de la República, y Juan Alberto Melgar Castro, que también fue presidente de la República. Y ambos mandatarios hicieron mucho por lo menos en el casco Y urbano Osvaldo. de Marcala. Renato. Osvaldo López Arellano. Osvaldo López Arellano. Fíjese que Suazo Córdoba era el mayor terrateniente de su familia, ¿verdad? Y unos campesinos le robaban el agua que a la 1 de la mañana. Entonces él, para no pelearse con los campesinos, se mandó a traer unos muñecos que se tiraban carcajadas y se subió a un árbol. Y cuando los campesinos hicieron el dique para robarle el agua en la noche, activó los muñecos que se tiraban carcajadas y salieron despavoridos. No volvieron. Entonces dijeron, después él, lo que decía, nadie le puede hacer nada a Rosuco porque tiene pauto con el diablo. ¿Sabe qué decían? ¿Cuánta gente? Renato, Sí. decían que era el brujo de la El política. brujo Sí, de la así paz, se le por eso conocía. dijo. Saludos a Julián Suazo si nos está viendo. Saludos a Julián, sí, que Cariño. está siempre pendiente de los programas. No, y además con una capacidad de relacionarse enorme, Julián. Pero ahora ya vive en La Paz, ¿verdad? Creo Está en que La Paz, es que ya lo tuvieron viene que a Tegucigalpa. apoyarle un Sí, sí, miembro, sí. de- Sí, Julián, una pierna. siempre alegre, ameno, afable, muy cordial. Te saludo, al igual que todos los panelistas aquí, a Julián, Correcto. Julián Suazo. Y extensivo va el saludo también de Denis Gómez. Bueno, solo quiero aprovechar estos minutos para reprisar el BTR que nos dejó ayer Pepe Andino sobre esta iniciativa de ley que presentó la diputada Hortensia Zelaya, más conocida como la Pichu, en el Congreso de la República. Aprovechar a Monchito Matute para algunas consideraciones, para algunas valoraciones y también con los panelistas presentes. Primero la nota para darnos cuenta del contexto de todo lo que ocurrió ayer en el Congreso en esta área. Endeudado. La diputada Xiomara Hortensia Zelaya presentó el proyecto de decreto de la Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICI, orientada a otorgarle la figura jurídica de querellante autónomo con atribuciones de acusador privado por un periodo de 5 años a ese mecanismo anticorrupción. Ahora esta ley especial lo que plantea es cómo va a ser el funcionamiento por medio de una figura creada de querellante autónomo y también como que tenga las facultades de actuar como acusador privado. Es decir, va a estar en todo el proceso la CICI de cada una de las denuncias que se presenten. Hay un tiempo determinado, es decir, es un tiempo excepcional de 5 años para el trabajo de la CICI. Zelaya aseguró que hay un compromiso del Partido Libre para que la CICI sea instalada. Con 65 votos se logra esta ley especial aprobarse. Y lo ideal es que estos que hoy dicen que no va a venir la CICI puedan apoyarnos y que puedan aprobar esta ley especial. Es la garantía, el compromiso del Partido Libre está firme, latente, para que la CICI llegue lo más pronto posible. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, es del criterio que el Libre solo dilata la llegada de la misión anticorrupción y asegura que lo único que se necesita es que se firme el acuerdo con la ONU para su instalación. Bueno, querellante es que pudiera él presentar los requerimientos fiscales, para eso se ocupa reforma constitucional, pero está hablando, según lo poco que le pude escuchar, que los fiscales los va a seleccionar la Fiscalía General y otros temas. Hay que leerlo bien, es largo ese decreto. Creo que ha hecho una sola ensalada de varias leyes que presenta en esta propuesta y no se ocupa, lo digo, lo que se ocupa, voluntad, agarren un avión, váyanse allá a la ONU, firmen el convenio y manden, no sigan pajeando al pueblo hondureño. A la diputada del PCH, Fátima Mena, le llama la atención que en el proyecto se le delega la responsabilidad al fiscal general Joel Zelaya para que determine a quién acreditarle la figura del querellante autónomo.
Mi único ruido que me hace esta figura del querellante autónomo es que básicamente le está delegando en la figura del fiscal general que sea él quien acredite quién va a ser y quién no va a ser. Yo creo que esa atribución, esa facultad no la debería de tener el fiscal general, sino que debería de establecerse que sea el mismo mecanismo que acredite a sus fiscales y que simple y sencillamente con copia del convenio lo presente para establecer que el representante legal del mecanismo, que es decir, el vocero, está dándole las atribuciones y las facultades a los fiscales. En el proyecto también se expone que los gastos de la CICI se sufragarán con contribuciones del Estado de Honduras y de la comunidad internacional. Ramón Matute, ¿qué reacciones se han producido en la mañana con esta iniciativa de la diputada Zelaya? Primero, que la figura del querellante autónomo no existe en el marco jurídico nacional, Renato. Está en Guatemala, sí, ha dicho Kenneth Madrid esta mañana en el matutino, y que se tendría que hacer reforma constitucional, como ya lo plantea también el abogado Tommy Zambrano. Hablan de que esta figura podría tener alguna violación a la soberanía nacional y a la institucionalidad, dicen los expertos. Vamos a ver cómo resulta esto en el Congreso Nacional, porque son atribuciones que le corresponde al Ministerio Público ejecutar la acción penal, la persecución del delito y la presentación de las acciones ante las instancias judiciales del país. Sin embargo, como lo ha dicho Tommy Zambrano, se necesita hacer reforma constitucional, Renato, y está bien claro en el proyecto que está aquí, en este proyecto de ley, las atribuciones que tendría la CICI en un periodo de 5 años, que llama también la atención, porque solamente estaría operando en el país 5 años desde el momento que se firme el convenio y se echa a funcionar en el territorio nacional, Renato. Bueno, o sea que no vamos a tener CICE instalada en esta administración de Xiomara Castro Sarmiento. Bueno, lo que el documento dice es que será en un periodo de 5 años su función. Sí, pero no sabemos en qué momento puede esto No, porque si firmarse, esta iniciativa de Hortensia, la diputada Zelaya, implica reformas constitucionales, tendrés que esperar en la siguiente legislatura para ratificarlas. Correcto, enero del 2025. Y el último año de Xiomara Castro, ¿cuándo es? 2025. El otro, pero eso te digo. De aquí a que se instale. Sí, de aquí que se instale. Salvo que hicieran la reforma constitucional este año y en enero del próximo año la ratifiquen. Bueno, miren lo que dice Rafael Jerez. Rafael Jerez es un joven estudioso, vale la pena escuchar su opinión jurídica. Di una lectura preliminar al proyecto de ley especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la diputada Xiomara Zelaya y planteo las siguientes consideraciones para el debate. No hay coincidencia entre la insistencia del gobierno de la República por haber promovido una reforma constitucional y ahora una ley especial para instalar la CICI cuando no se han cumplido las condiciones de la ONU para instalar el mecanismo. El acuerdo de reserva de información de Cancillería impide saber cuál es la propuesta de Honduras sobre el convenio internacional. ¿Qué dice el convenio? ¿Y por qué sí sacan una ley especial, pero luego dicen que la ONU no quiere dar a conocer información? La ley especial propuesta por la diputada Zelaya sujeta a la CICI a la investigación y persecución penal de un catálogo cerrado de delitos. ¿Por qué precisamente esos? ¿Cuál es la justificación? Dice Rafa Jerez que hizo una lectura somera de esa iniciativa de la diputada Zelaya. La ley especial propuesta por la diputada Zelaya sujeta a la CICI a la investigación y persecución penal de un catálogo cerrado de delitos. Entonces él se pregunta, ¿por qué precisamente esos? ¿Cuál es la justificación? Para que unos delitos sí se investiguen y otros no. Además, la ley especial sujeta la acreditación de querellantes autónomos de la CICI al fiscal general del Ministerio Público. La ley especial sujeta la acreditación de querellantes autónomos de la CICI al fiscal general del Ministerio Público. Es que no hay tal autonomía. Y condiciona el acceso a financiamiento internacional a la aprobación del gobierno de la República. O sea, el financiamiento de la CICI solo si le da el visto bueno el gobierno a determinado país o determinado organismo. Algo positivo que se puede rescatar es la derogación de la inmunidad parlamentaria de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y concluye Rafa Jerez que de aprobarse este proyecto condiciona un proceso de negociación del que poco sabemos. Además, la ley especial implica la modificación indirecta de códigos de la República, cuya reforma requiere opinión de la Corte Suprema de Justicia. Ramón.
El canciller de la República también en su cuenta X ha dado su reacción, Renato. ¿Qué dice? Ahí se lo mandé a Eduardo Enrique Carlitos. Reina. Dice don Eduardo Enrique Reina, subrayamos la importancia del proyecto de ley presentado por la diputada Pichu Zelaya, con el cual el Poder Ejecutivo está de acuerdo. En este sentido, ayer por la noche envié oficialmente comunicación a Genka Miroslav, secretario general adjunto de la ONU, remitiendo esta iniciativa de ley especial que determina un estatus jurídico, procedimiento y contiene los elementos que permiten las condiciones necesarias para la firma del convenio para el establecimiento del mecanismo de la Sisi y su llegada a Honduras. Esto permitiría que en un espacio de 5 años, sin necesidad de reformar a la ley del Ministerio Público y de una manera más ágil, pueda entrar en vigencia la Sisi. De igual forma, enviamos a la ONU las propuestas del texto de convenio para avanzar y lograr su suscripción en el menor tiempo posible, tal como lo ha instruido la presidenta Xiomara Castro. Es decir, que el canciller confirma esta mañana que esta propuesta de ley presentada ayer, Renato, y estas consideraciones ya fue comunicado a Genka Miroslav, secretario general adjunto de la ONU. Bueno, aquí tengo un mensaje de Xiomara Zelaya, de la diputada. Presenté ante el Pleno del Congreso de Honduras ley especial para la Sisi, que le dota de figura jurídica como querellante autónomo y facultades de acusador privado para el combate a las redes de corrupción público-privada que saquearon el Estado. Que saquearon y que podrían estar saqueando, Hortensia. Si es que aquí nos damos cuenta del saqueo hasta que dejan de ser gobierno. Así que en eso yo les sugiero que sea más amplia. Así que nunca se sabe quién está saqueando. No que saquearon. La Sisi viene para los que saquearon y para los que están saqueando. No meta usted las manos al fuego por nadie. Usted no sabe si están saqueando. Máxime en un país como el nuestro, que la institucionalidad está cooptada políticamente, que nos damos cuenta de las sinvergüenzadas hasta que termine el periodo gubernamental de determinado partido. Así que, más inclusiva, mente abierta. De todo modo, lo que queremos usted y yo y todos es combate a la corrupción. Pasada, si hay presente también y futura, por si nadie se disuade de que puede ir a la cárcel y tener una sanción moral por actos de corrupción. Y solo ciertos tipos de delitos. Es lo que está criticando Rafa Jerez. Pero es que eso podría ser, habría que averiguar por qué, pero es que la Sisi yo entiendo que está orientada solamente a los delitos de corrupción y los delitos son muy diversos. Entonces, más bien, si incluyera todo el Código Penal, se diluye la Sisi, porque entonces va a tener que ver con delitos que son de otro tipo, que no tienen que ver con lo principal de su función, que es el combate a la corrupción. Yo creo que por eso es, pero habría que aclararlo, por supuesto. Sí. Pues habrá que ponerle apellido, porque y tendrían que aclararlo. El problema es que cuando usted maneja opacidad, la opacidad le da el criterio de buscar cualquiera de los escenarios, Renato. Y debió haber sido y específico. Menos concreción. Entonces, las palabras conmueven, pero los hechos arrastran, dicen por ahí. La Sisi viene. Si eso no es real, es ficción. Y la ficción nos ocupa y nos preocupa, Renato, porque bicentenariamente ha sido un problema de país. Y además en derecho penal la calificación del delito es bien subjetiva. Entonces si dejan abierta la puerta, cualquiera va a decir no, o cualquier juez o cualquier persona alega, no, este no es un acto de corrupción, es un acto conexo, ¿verdad?, a un acto de corrupción, pero no es el acto principal. Entonces por ahí pueden ir zafando y favoreciendo gente para que no lo juzguen diciendo que no es corrupción, ¿verdad? Y bajo el espíritu del legislador, peor. Sí, ¿qué decir? Solo se necesitan 65 votos, mayoría simple, escuché decir a Hortensia. Porque entiendo que eso implica reformas constitucionales, ¿no? Sí, pero la reforma constitucional no la van a pasar con 65 votos. Correcto, de eso estamos de acuerdo. Entonces el proyecto de decreto es para que se pueda hacer alguna cosa, pero tendrían que seguir después los procesos de reforma constitucional. Si no, no tiene sentido lo primero. Sí. Ahora, pero hay temas como el del financiamiento. Fíjate que ridículo es. Ceden la capacidad del Estado, la autonomía que tiene la Fiscalía, para que un ente extranjero pueda actuar como acusador privado. Entonces, la soberanía del Estado ahí se pierde.
porque es gente de afuera de Honduras ejerciendo la función jurisdiccional del Estado, ¿verdad? Y no ceden el tema del funcionamiento económico. Lo que dice que todo el asunto económico del funcionamiento de la CICI tiene que ser aprobado por el gobierno. Entonces, ¿qué es menos gravoso? ¿Que recibamos donaciones y dinero para que funcione la CICI o que cedamos la autonomía en la función jurisdiccional del Estado en materia penal? Ese es un asunto muy grande, ¿verdad? Un antecedente que puede ser funesto. Yo entiendo que más bien, lo que yo he sabido es que más bien la ONU se estaba preguntando que por qué el Estado de Honduras quería ceder la soberanía. Porque acuérdense que la CICIG de Guatemala funcionó con la OEA, no con la ONU. Y la ONU no ha hecho mucho ese tipo de programa. Entonces, una parte de la discusión era decir, ¿ustedes por qué quieren ceder su soberanía en cuanto a la acusación? Que es un dominio exclusivo del Ministerio Público. Eso por un lado. Por el otro lado, acuérdense que la CICI anterior, la que canceló el gobierno de Juan Orlando, esa no tenía la posibilidad de ejercer la acción. Y aún así coadyuvó bastante para que se llevaran un montón de juicios a cabo. Entonces, ese esquema podría funcionar también, es decir, una CICI fortalecida, que tenga bastantes facultades de investigación y presente a la Fiscalía, para que la Fiscalía a su vez haga la acción penal. Cuando yo hablo de que tal vez no fueron claros, como dice Denis, de especificar qué delitos, pero es que no pueden ser todos los delitos, porque mire, en el código hay delitos contra la administración pública, que esos sí deberían de ir. Hay delitos que refieren a todo tipo de crímenes, como asesinatos de crimen común. Hay delitos de crimen organizado. Hay delitos contra la propiedad. Hay delitos contra la integridad de la persona, el cuerpo de la persona. Hay delitos contra las mujeres. Entonces, todo eso lo va a abarcar la CICI, ¿me entienden? Entonces, yo creo que a lo que se refieren es que si es un mecanismo para combatir la corrupción, tendrá que centrarse en ciertos capítulos del código. Miren, yo les voy a decir algo, es un comentario personal. Ningún hondureño, si sabe que no tiene cola que le pisen, que nunca ha utilizado los fondos públicos para su beneficio personal, que sus valores se centran en no cometer actos de corrupción, pues, en no perjudicar al Estado, porque cada centavito del Estado conseguido por financiamiento externo o con los impuestos es sagrado. Yo como hondureño, cuando me dicen, sí, pero la soberanía, el Estado independiente, para mí, si de mí dependiera, yo reformaría la Constitución para que el ejercicio de la acción penal lo comparta el Ministerio Público y un mecanismo anticorrupción. Mira, si yo sé que la institucionalidad del país no funciona, la tienen cooptada los políticos, y tú bien lo sabes, si usted bien lo sabe, tú bien lo sabe. Si está cooptada por los políticos, nunca habrá un ejercicio fiscal totalmente independiente, nunca tendremos una justicia plenamente independiente. Y si no hay cola que me pisen, porque yo podría tener temor de que la acción penal también la ejerza un ente o un mecanismo anticorrupción y que la comparta con el Ministerio Público. Lo que el Ministerio Público no quiere hacer por intereses políticos, por intereses personales, que me lo hago entonces el mecanismo anticorrupción. Mira, yo así pienso, indistintamente de la soberanía de la que me hablan. Y piensa en lo correcto de Renato, porque mire, ¿por qué tenemos la ley de extradición? Porque no funciona la justicia. En países donde funciona la justicia, no hay ley de extradición. Vamos a ir nomás a Costa Rica. Yo pongo el ejemplo de Costa Rica, que es un país centroamericano. No nos comparemos con los países más desarrollados. No tienen una ley de extradición, ni Uruguay tampoco, porque la justicia es independiente en Costa Rica y funciona. Entonces no tienen necesidad de delegar eso a otro país. Y lo mismo, no hay CICI, no hay nada. Solo los países que tienen una institucionalidad destruida, como en parte Honduras, que esa, yo siempre he dicho, debe de hacerse una justicia independiente. ¿Cómo se hace la justicia independiente? Pues que los
magistrados que se nombren sean vitalicios, como en todos lados del mundo. Y usted solo los puede remover con un lugar a formación de causa y no coinciden los periodos de ninguno. Es decir, no es que en un momento dado como aquí, en tal fecha se van todos y entran todos, sino que cada uno tiene un periodo y va saliendo según se va muriendo, según va teniendo un problema o según renuncie. Entonces tal vez en una legislatura solo se nombra uno. Entonces no hay una intergerencia política. Y además, como no los pueden remover, no se deben a los diputados que los nombran. Ahora, Denis y Fernando, yo les quiero decir algo. Ninguno de nosotros ha leído a profundidad esa iniciativa que presentó ayer la diputada Zelaya, ¿verdad? Pero yo cuando veo querellante autónomo, acusador privado, bueno, si no quieren reformar la Constitución para que el mecanismo anticorrupción también comparta con el Ministerio Público la acción penal, querellante autónomo y acusador privado vienen siendo casi lo mismo. El problema es que están condicionando eso del querellante autónomo al fiscal general. Yo así lo entendí. Sí, es que tiene que ver con el funcionamiento institucional del Estado de Derecho y el ejercicio y la soberanía del pueblo. El tema es, si lo vemos de forma práctica, revisamos Guatemala. ¿Cómo está Guatemala después de que funcionó la CICIG? ¿En qué mejoró? La corrupción está tan fuerte, tan campante y el Estado... No, pero estaban golpeando, Fernando. Sí, estaban golpeando. Sí, pero... Por eso se la volaron, porque estaba afectando intereses de gente corrupta. Pero el tema es que también los funcionarios que traiga la ONU también son seres humanos y tienen una capacidad subjetiva de actuar y al final terminan parcializándose con algunos intereses o algunas intenciones o de organismos internacionales o de grupos internos. Por eso se buscan a los mejores. Entonces no está resolviendo el problema. No. El problema, ¿qué pasa cuando se vayan? 5 años se van. ¿Cómo vamos a quedar? Búscame lo de Rafa Jerez otra vez, por favor. ¿Cómo vamos a quedar después de 5 años? O ponerle que sean 10 años. ¿Cómo vas a quedar? El problema de la corrupción y el compromiso de los políticos con el pueblo para no tocar el dinero del Estado, porque el problema de la corrupción está definido como aquel que utiliza los fondos nacionales, que utiliza el presupuesto o las influencias del ejercicio de sus cargos para beneficio personal o de grupos particulares, ¿verdad? Entonces, ¿con la CICI vas a resolver eso? No. El problema es de la putrefacción que hay en la clase política que gobierna al pueblo hondureño. Y con la CICI no lo vas a resolver. Sí, se puede lograr algo. Vas a meter preso un par de corruptos y después los que trajeron a la CICI los van a meter presos también y el delito de corrupción no va a desaparecer. Ese es el problema. Nosotros tenemos que entrarle a la reforma social, a la reforma institucional que evite el delito de corrupción. Lo que Aristides decía, en algunos lugares funciona el principio de legalidad con el respeto a la ley y las autoridades que persiguen el delito son objetivas y se dedican a aplicar la ley y mandan a la cárcel al que tiene que estar en la cárcel. Eso es Estados Unidos. En Inglaterra vemos algunos países europeos que lo hacen. ¿Por qué no copiamos nosotros y ponemos una reforma constitucional que nos permita tener los jueces y magistrados permanentes? Que nadie los pueda mover, que el fiscal sea permanente. No que cada 5 años o cada 6 años o cada 7 años estamos cambiando y dándole a cada partido político un regalo para que con sus narcotraficantes o con sus corruptos o con sus empresarios sinvergüenzas o con sus intereses particulares vayan a pervertir el ejercicio fiscal del Estado. Entonces, ese es el problema de fondo. Ahí lo que están haciendo en el Congreso es peleándose a ver quién le dice corrupto al otro y le dice te voy a meter preso con la CICI. Pero ese problema de fondo lo hemos diagnosticado desde hace décadas, casi desde que yo nací, que hace un montón de décadas. Seguimos debatiéndolo, no lo hemos resuelto.
Mientras tanto, el flagelo de la corrupción sigue empobreciéndonos. Yo te digo, el país está dividido y yo creo que hay mayor cantidad de hondureños que quieren un mecanismo anticorrupción en el país, porque nuestra fiscalía está cooptada políticamente, nuestra justicia está cooptada políticamente dependiendo del partido que gana las elecciones. ¿De qué sirvió elegirla ahorita hace 3 meses? Renato, mire, ¿De usted qué tiene razón sirvió elegir la en fiscalía hace poco? En este sentido, mire, el país necesita, lamentablemente, por la debilidad institucional, una intervención. Hay una intervención con la ley de extradición, necesita una CICI, pero tiene que ser un esfuerzo continuado, porque yo en Guatemala, yo conocí a Castresana, el primero, hablé con él, se hizo un montón de cosas al principio que eran buenas para Guatemala, pero ¿qué pasa? La corrupción en estos países es tan fuerte, como aquí se vio también con la Maxi, que empezaron a sabotear, empezaron a perseguir gente, hay magistrados y fiscales exiliados en Estados Unidos porque los iban a matar en Guatemala, porque la corrupción es el narcotráfico ligado con los empresarios corruptos, algunos con los funcionarios corruptos que tienen un poder inmenso, tienen más dinero que cualquiera. Y esos empresarios corruptos de Guatemala le extendieron el temor a los empresarios corruptos de Honduras, y esos políticos corruptos de Guatemala también le pasaron el temor de lo que significa tener un mecanismo anticorrupción independiente a los políticos hondureños. Y terminaron con la CICI. El esfuerzo no pudo continuar. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero hablamos de un segundo sistema anticorrupción, porque la CICI dejó uno. ¿Y cuál es la nota que sale ahí? Que la UFERCO es que se... La Maxi dejó. La Maxi, estamos hablando de la Maxi, estamos hablando de la Maxi. Sí. La Maxi dejó un circuito anticorrupción, que lo lidera este señor Santos. UFERCO, ¿verdad? Entré en dudas porque me acordé de un negocio ahí y dije, bueno, lo voy a dar propaganda. Entonces... Y ahora es marginado por el... ¿Sabes que está a punto de renunciar de la UFERCO Luis Javier Santos? Sí, está a punto de renunciar. Pero es porque le quitaron todo. O sea, mire... El sistema de justicia en Honduras, desde un bicentenario, 2 años, meses, días, horas, minutos y segundos, como los que estamos hoy, es un sistema que ha desarrollado una impunidad que además es impune. Impunidad impune. Entonces, ¿cuáles son los criterios allá? Bueno, sería interesante que para evitar esa opacidad y estar elucubrando aquí, que los delitos, el catálogo cerrado de delitos, bueno, especifique cuáles son los delitos. ¿Cuáles son? Así porque en un momento dice el Estado, no, eso va a pasar a secretividad, no sé en qué quedó el tema. Y después aparece la representante ahí de la cooperación internacional diciendo que ellos están en toda la disponibilidad de dar, porque lo público debe ser público, hombre. Transparente. Lo público debe ser público, Renato. Entonces, aquí el dato es que todo el tiempo queremos... ponerle vendas a las cosas para que entre menos sepamos, es más fácil dominar las cosas, es más fácil seguir impulsando ese mecanismo de impunidad, reitero de nuevo, insisto, impune. ¿Cuándo se va a acabar la impunidad? Cuando empecemos a que se acabe esa impunidad. Entonces, cuando decía las palabras conmueven y los hechos arrastran, se está diciendo un montón de cosas, se han dicho un montón de cosas. Me preocupa a mí particularmente cuando los que le dieron a la CICI el golpe de gracia, a la Maxi, perdón. A la Maxi. A la Maxi el golpe de gracia, nunca había visto yo un Congreso Nacional tan eficiente, tan dedicado, que en 2 o 3 días se acabó. Lo habían liquidado. Se acabó. Y después pasaron, este Congreso Nacional no ha sabido ser Congreso Nacional desde que se instaló. Y medio se instaló, hasta hoy que estamos discutiendo. Entonces, queremos pero no queremos, por eso le digo yo, la CICI viene, pero si eso no es real es ficción, esa ficción de siempre, esa ficción que nos ocupa y que también nos preocupa, pero también nos rebasa. Entonces, ese tema, ¿por qué buscamos a la cooperación internacional? Mire, yo me lesiono el brazo, y si me lesiono el brazo me ponen aquí un cabestrillo, creo que le llaman a eso. Eso se llama órtesis, ¿verdad? Pero si pierdo el brazo, me van a reemplazar con una prótesis eventualmente. Lo que andamos buscando aquí es que tengamos una prótesis a la cooperación internacional. No, pero las decisiones políticas, la cultura política, la práctica política nos ha metido a un tema de que aquel tiene la culpa, Fernando tiene la culpa, yo no.
¿Por qué? Porque cada 4 años estamos viendo cómo va a ser el tema de la cofradía en el manejo del Estado. La cuarta acepción, termino aquí, la cuarta acepción de cofradía es Junta de Ladrones. Entonces, ¿cuál es el detalle? ¿Cuándo vamos a empezar? Bueno, si el gobierno tiene todas las intenciones, leía en la semana que apenas han dado 1/3 de las recomendaciones que la ONU le pidió que hiciera. Voluntad política, Renato, porque nosotros somos placébicos. ¿Quieres ser placébico? Vayámonos contra la corrupción. Placebo. Me duerme, me da un estado de sensación y de esperanza y al final de cuentas, agua calentada. Mira, Denis, debo decirlo. Yo como hondureño, todos ustedes son abogados, yo no soy abogado. No, yo no. No sos abogado. Pero yo siento que con esta iniciativa se reaviva el tema que nos prometió Xiomara Castro Sarmiento, de instalar una Sisi en Honduras. Porque esa promesa incumplida le está haciendo daño. Máxime cuando ya empezábamos o tenemos nosotros la percepción que desde el mismo gobierno están torpedeando la instalación de la Sisi. Pero viene esta joven diputada, presenta una iniciativa de querellante autónomo, acusador privado, y a uno dice, hombre, ¿tendrán realmente intenciones de tener un mecanismo anticorrupción? Pero esto tiene que ser estudiado, porque cuando vienen opiniones importantes como la de Rafa Jerez, la de ustedes también, que me dice en el punto número 4, además, dice, la ley especial sujeta la acreditación de querellantes autónomos de la Sisi a la aprobación del ministerio, al fiscal general del Ministerio Público. Y ahí está el problema. Es mentir, entonces. No, ahí está el problema, señorita Hortensia Zelaya. Cuando no sabemos nosotros sobre qué delito va a actuar este mecanismo anticorrupción, por qué secretividad, por favor, Eduardo Enrique Reina, por favor, presidenta Castro, por favor, gente de Libre, ¿a cambio de qué están cerrando esta información? ¿Le están poniendo un velo a los hondureños para que no sepamos? ¿Tienen miedo de que reclamemos, ay, este delito por qué no lo incluyen? Y este otro por qué no lo incluyen? No, tienen que ser abiertos. O que le despierten más morbo. Tienen que ser abiertos. Está bien, está bien. A mí de nuevo se me ha devuelto la esperanza con esta iniciativa. Pero me confunden cuando siguen cerrados en que no sepamos qué es lo que están discutiendo y el contenido de las cosas que están discutiendo con la Organización de las Naciones Unidas. Me deja un amargo sabor de boca. Primero, yo lo digo así, eso no es transparencia. Quieren traer un mecanismo de anticorrupción para combatir la corrupción. Sean transparentes desde el momento que están negociando con la ONU este mecanismo. Si no, nos van a dejar con cierta suspicacia. Y creo que cabe ahí que digan en una lista cuáles son la posición exacta del país, de Honduras, sobre eso, como lo que usted dice, qué es exactamente lo que se va a pedir en cuanto a que actúe, cómo debe actuar, que sea como más claro. Porque la vez pasada que se negoció lo de la Maxi, ¿se acuerda cuánto tiempo duró eso? Y todo era secreto y todo era la forma de ver cómo le recortaban poderes a la Maxi. Entonces no debe dar la impresión ahora que se está haciendo lo mismo, si lo que se quería era traer un mecanismo que fuera mejor que el anterior. Claro. Porque en el anterior sí hubo dudas bastantes, también porque también estos organismos tienen su falla, ¿verdad? Entonces queremos que hubo fallas grandes la vez pasada, también hubo personal que trajeron que no estaba muy calificado. Nosotros ahora queremos que traigan gente de primer nivel y que sea claro para el país. Todo lo que se negocie a nombre del país debería de ser lo más claro posible. Claro. Solo secretos, mire, secretos de Estado, yo que estuve en el gobierno, solo son los secretos militares, los secretos de la seguridad nacional. Sí. Y cosas de ese tipo. Pero aquí no hay cuestiones de seguridad nacional. Aquí hay un tema que nos atañe a todos y que nos interesa a todos. Clamor nacional. Porque el problema es que si nosotros seguimos en esto, vamos debilitando las instituciones y no vamos a las causas tampoco de la corrupción, porque hay que ir a las causas de la corrupción también, ¿verdad? Eso es otro tema. Claro. Pero
terminaríamos como siendo un Estado fallido, como lo es Haití, y eso es irreversible. Mire, Haití cada día se hunde más, y cuántas misiones no fueron a Haití a tratar de levantar ese país, y la clase política no ayudaba. Tiene años de estar en manos de las Naciones Unidas. Y tiene años de estar, y no funciona, porque la gente del país punto de vista, Renato. Vas a dar tú el resumen y la conclusión de todo este debate interno aquí. Prepárate. Renato, como abogado, solo permíteme. Como abogado que defiendo el Estado de Derecho, defiendo la Constitución, yo no estoy de acuerdo con que se ceda la capacidad de acusación y que haya ese querellante privado. ¿Por qué no estás de acuerdo, Fernando? Yo estoy de acuerdo con que venga la CICI, estoy de acuerdo con la cooperación internacional, estoy de acuerdo con la asesoría técnica, estoy de acuerdo con que vengan con una capacidad de investigación extraordinaria a fortalecer las deficiencias que tiene el sistema de investigación penal y de persecución penal y la acción judicial. Totalmente de acuerdo, que nos ayuden. Pero el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado nos corresponde a nosotros, no a extranjeros. Hay que tener cuidado con eso. Pero es que ni siquiera te corresponde a ti como pueblo, sino a un fiscal que es pronacionalista cuando son ustedes los que ganan. Es prolibre cuando es libre quien gana. O sea que y es proliberal. Sí, oíme, son ellos los que deciden. Pero el proyecto te está diciendo que esa acción penal del creyente privado es aprobada finalmente por el fiscal. Pero es que no tiene que aprobarse así, yo no estoy de acuerdo con eso. Para eso tenemos diputados de oposición. Los que están proyectando esto están jugando y están actuando probablemente. Entonces, pero hay que decírselo. No están resolviendo el problema y tienen a gente como vos bien intencionada pensando que tal vez funcione. Nosotros sabemos que no va a funcionar. ¿Tú crees que yo me voy a chupar el dedo? Política. ¿Tú crees que yo me voy a chupar el dedo cuando en ese punto 4 dice que la ley especial sujeta la acreditación de los creyentes autónomos de la CICI al fiscal general del Estado? ¿Tú crees que yo me chupo el dedo de que eso es correcto? Y el otro tema están más jugando grave, con nosotros, pero como eso va a ser debatido en el Congreso, ahí tenemos que cambiar ese espíritu. El otro tema que no lo querés tocar, y ya te lo dije, es el del funcionamiento económico. Es que a eso iba. Mira, Moncho, ya voy contigo. Si lo reservas todo el financiamiento al gobierno de Honduras, la aprobación del gobierno de Honduras, puede ser que por falta de dinero la CICI se te paraliza en cualquier momento. ¿Por qué crees que el gobierno quiere decir, sí, este apoyo sí lo vamos a recibir, financiero, para mantener la CICI? ¿Desde cuándo nosotros los hondureños somos tan selectivos con el financiamiento internacional? Si andamos mendigando y pedigüeños pidiendo dinero todo el tiempo, históricamente, si uno sabe que lo que buscan, primero, mira, no quieren mucho financiamiento estadounidense, porque dicen, si los gringos y los europeos occidentales financian esa esa CICI, va a ser demasiado independiente y no vamos a tener nosotros control como Estado. Por eso es ese asunto del financiamiento. Nadie de nosotros se chupa el dedo, Fernando, nadie. Es otro reclamo al gobierno. ¿Desde cuándo ustedes son tan rigurosos de cómo viene el financiamiento? Si financian las campañas políticas con dinero del narcotráfico, me van a venir a decir ahora que son bien rigurosos con el financiamiento exterior que va a financiar la CICI. Por favor, uno sabe cuáles son las debilidades del gobierno, dónde quieren poner la trampa. A nadie nos hacen caer en la trampa ahora después de tantas experiencias, a nadie. Pero a mí, de nuevo, que esta muchacha diputada nos hable y diga abiertamente, querellante autónomo, acusador privado, pero sin esas trampillas, estamos de acuerdo, pero con esas trampas, no. Creen darnos a tol con el dedo y ya estamos viejos como para dejarnos llevar por eso. La trampa en la reforma constitucional de varias cosas que hay que hacer ahí para culpar a la oposición de que por no hacer la reforma constitucional no viene la CICI. Pero es que hay oposición que no quiere CICI también. No quiere que la CICI tenga toda la fuerza. Claro. Mira, lo que se siente de la bancada del Partido Nacional es que no quieren darle carta blanca a la CICI. Como dice Renato, una CICI funcional es aquella que estando en pleno funcionamiento puede presentar acción fiscal, acción criminal, acción penal contra los actuales gobernantes. Y no solo los anteriores gobernantes. Así es. No, es que eso no lo pueden evitar, porque mira, cada vez que hay un mecanismo anticorrupción, al que le cae más, y les pasó a ustedes, es al que está gobernando. Normalmente no tanto al pasado.
¿A quiénes les cayeron más acciones penales en el periodo pasado? A los del Partido Nacional. ¿Me entendés? Porque es lo más fácil de encontrar. Mira, si aquí, ¿por qué es difícil actuar contra los que se fueron? Porque hay la costumbre ilícita de que el funcionario que se va de un cargo se lleva todos los papeles que son del Estado. ¿Vos sabías eso? Te dejan barrido. Vos recibís nada, ninguna información, borrada la computadora y los documentos oficiales, que en otros lugares es delito. Por eso están juzgando a Trump y a Biden allá, ¿verdad? Porque se llevaron documentos a su casa. Y aquí cada funcionario se lleva todos los papeles. Así es. Mira, nosotros llegamos a presidencial. Es que también si no se lleva la información, facilito nosotros llegamos a presidencial en 2006. No había un solo papel ni una sola computadora. Todos lo habían llevado. Ramón Matute, le queda a usted la parte más sensible de este debate. Mire que escuchando a sus invitados, yo creo que convergen todos en que la CICI es necesario que venga al país. Claro. Correcto. Ahora, mire que en este Pero el artículo... miedo es que tenga independencia. Sí. Fernando tiene miedo que tenga independencia. No tengo miedo. Lo que tengo es respeto por el Estado de Derecho. ¿Entendés? Somos un Estado soberano, hombre. Fernando, Fernando. ¿Cómo ya estás permitiendo la extradición? Es que ¿Vas a permitir que vengan extranjeros a hacer justicia? ¿Sabías que era antiimperialista? Mira, yo no entiendo porque él es catedrático de Derecho Constitucional, no puede decir lo contrario, pero si el Estado de Derecho te está dando muestras de estar corroído, cansado desde hace décadas, oíme, por mientras recomponemos el Estado de Derecho, permitir que un mecanismo anticorrupción tenga algún grado de independencia para frenar un poco la corrupción. Tiene el poder de la denuncia, Renato. Renato, mire, en el 2021 yo oí a Fernando porque siempre estamos en varios foros y estuvimos trabajando en una cosa, igual de antiimperialista que el Grillo. Iguales, en eso se están pareciendo. Pero contra Estados Unidos, pero mira, ahora, la intervención. Sí, Moncho. Renato, mire. Fíjese, es que aquí hay que ver qué pasa en el Congreso Nacional. La propuesta de ley fue presentada ayer, Renato, como cualquier diputado tiene iniciativa de ley. Claro. Pero ¿usted cree que va a lograr los 86 votos para reformar la Constitución de la República? Esta iniciativa de ley. Entonces, ahí es donde vamos a ver qué valoración tiene la oposición en Honduras, qué valoración tienen los diputados liberales, los diputados nacionalistas, para lograr los 86 votos que se requiere para implementar esta figura que propone Hortensia Zelaya Castro en esta iniciativa de ley. Además, mire, en el caso de financiamiento dice, de acuerdo a los términos que convengan las partes. Si parte de la ONU dice que no quiere nada de financiamiento, Renato, pues entonces no va a haber financiamiento. Porque estas aristas hay que analizarlas desde el contexto que está redactado el proyecto. Y quiero cerrar con esto, Renato. La parte de la inmunidad. Este artículo 10A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional fue reformado por el Congreso anterior y por adición en aquel momento, Renato, se le incluyó el siguiente párrafo. ¿Me permite leerlo? Claro. La función legislativa, es decir, están los 10 elementos de función legislativa que ya lo contempla el 10A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Pero en el Congreso anterior adicionaron esto. La función legislativa es inviolable e indelegable. Consecuentemente, cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participen en dicho proceso parlamentario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205, numeral 3 de la Constitución de la República, siendo el Pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar el caso concreto y las consecuencias de la infracción. Contra la función legislativa únicamente procede la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 184 de la Constitución de la República. Estos dos párrafos, Renato, es lo que manda en esta propuesta de ley Hortensia Zelaya Castro que se eliminen en el Pleno del Congreso Nacional de la República. Mira, hay que meterle un poquito de popularidad a la iniciativa, no quiero decir populismo, ¿verdad? Porque para mí es correcto. Yo puedo opinar debatiendo, rechazando una ley como quiera, como legislador, y eso no me debe conllevar ningún juicio, porque es mi opinión equivocada o no. A mí me parece que eso está bien, eso blinda al diputado.
no entiendo por qué lo quieren eliminar. Porque si el diputado mata y roba, ahí no le vale la impunidad. Lo protege la inmunidad solo para asuntos estrictamente de opinión legislativa. Yo francamente no entiendo por qué lo quieren eliminar. No lo entiendo, ¿verdad? Pero no tiene sentido. Sí, para mí no tiene sentido. Va encaminado a la función legislativa. Es que lo que pasa es que la inmunidad fue mal aplicada en el pasado porque la aplicaban para delitos comunes, claro, o para demandas por alimentos o por ese tipo de cosas. Pero es que estaba mal aplicada. Y lo otro, miren, yo estoy, y en eso coincido totalmente con Renato, todo argumento soberanista, que yo ahora me llama la atención cómo son a favor de la soberanía nacional solamente porque se sienten afectados, porque han extraditado a Juan Orlando y a otros políticos. Entonces eso no es el argumento válido. Tenemos un Estado que puede terminar fallido y desgraciadamente necesitamos del apoyo y de la intervención internacional, así como lo necesita Haití en otro caso mucho más grave que el nuestro. Si no hacemos eso a tiempo, nuestras instituciones se degradan. Pero mi posición es esencialmente académica. Sí, yo entiendo a Fernando, ¿sabes? No se equivoque. Él es catedrático de Derecho Constitucional. Yo no estoy politiqueando aquí. Mira, porque no hay candidato a nada. Un catedrático de Derecho Constitucional. Pero no hablo de solo la posición de todos los nacionalistas, hombre, que oigo yo. No puede. La soberanía que no es cierto, hay un sector del Partido Nacional que está de acuerdo con eso. En el Partido Nacional, cuando vienen a exponer, están hasta poniendo en duda que la justicia americana. Déjenme que termine esto porque ya se nos fue el tiempo en esto y la temática central es otra. Y permíteme unos segunditos, Monchito. Yo te entiendo, sos catedrático de Derecho. ¿Cómo vas? Yo estoy de acuerdo con que venga sos catedrático de Derecho Constitucional. Claro. ¿Cómo vas a ir a hablar contra la institucionalidad y el Estado de Derecho a tus alumnos? O sea, ahora hay que enseñarle a los estudiantes de la universidad que la Constitución lo que dice no sirve, no funciona en Honduras y que podemos traer gente de afuera a que nos aplique las leyes que ellos quieran, porque esa es la otra cosa. ¿Qué leyes va a aplicar el querellante privado? Las leyes hondureñas. Pero mira. Las leyes hondureñas. Claro. Y los procesos de investigación y todos los procesos. ¿Cómo lo va a hacer? No nos equivoquemos. Una vez que le das independencia a ese órgano, te va a trabajar para la ONU. Eso viene con un convenio. Para la ONU. Va a estar regulado por la ONU. Pero si con independencia absoluta frente al Estado de Honduras. Entonces Fernando, ya no son las leyes de Honduras, es la organización jurídica, el funcionamiento de nosotros el que está en juego. Constitucionalista, entonces tenés que proteger al pueblo hondureño y al Estado de Honduras también. Pero si vos sos constitucionalista, sabés que eso tiene que venir por medio de un tratado internacional. Y un tratado internacional prevalece sobre las leyes nacionales. No puede ir contra la Constitución. Esa es la otra trampa. Por eso es que se dice... Cuando ahí te ponen cosas que tiene que haber reforma. Hablemos uno por uno para que nos entendamos. Cuando ahí te ponen en eso cosas que tienen que pasar por una reforma constitucional, en lugar de habilitarte la instalación de la ONU, de la CICI, te la están complicando. Porque están enredando el asunto. Renato, si quisieran traer a la CICI, la hubieran traído en el primer año sin necesidad de estar promoviendo reformas constitucionales. Probablemente coincidimos en eso. De acuerdo. Sí. Y ese proceso, ¿dónde requiere autonomía la CICI en realidad? En la capacidad de investigación, en el acceso a las fuentes de información. Esa es una modalidad. En el acceso a los hechos, en el acceso a los documentos, que tengan libertad absoluta de poder acceder a todo para armar el delito y presentarlo. Si un funcionario judicial o si un funcionario del Ministerio Público no quiere actuar o bloquea la acción de la CICI tiene que denunciarlo públicamente, hombre, sin necesidad de poner un creyente privado. Mira, yo termino con esto y porque tenemos que pasar al otro tema. Mira, Fernando, yo te entiendo de tu perspectiva académica como catedrático. Yo te voy a decir algo, la sociedad es dinámica y las leyes son dinámicas, cambian. Sí, para eso es la función del Congreso, de reformar leyes. Es esencial del derecho constitucional. Entonces yo te digo, yo como catedrático universitario, si yo miro que mi Estado de Derecho ha sido corroído, cooptado, hasta por los narcos y por las redes criminales,
yo tengo el deber de modificar mi cátedra. Y cuando veo que no hay voluntad política de nuestra élite para hacer esos cambios que estás diciendo tú, que podemos resolver nuestra problemática sin necesidad de traer mecanismos de afuera, lo venimos debatiendo desde hace tiempo. Cuando yo miro que no hay voluntad del Estado con su élite política y alguna empresarial para resolver estos problemas estructurales, yo como catedrático de la clase que tú das constitucional podría decir y añadir, por eso digo que es dinámica la ley y la academia debe ser dinámica. El Estado debe permitirse apoyarse en organismos internacionales para romper con esa élite, con esas redes criminales que tienen a sus instituciones cooptadas, por lo que no tenés una fiscalía independiente ni una justicia independiente. Somos una excepción. Es deber de nosotros. Y yo creo que no fallarías con tu concepto de Estado de Derecho si dinamizas esa clase y le dices a tus alumnos, si el Estado no quiere arreglarse, no quiere romper con esos esquemas de corrupción, si el Estado no quiere modernizar sus instituciones, podemos apoyarnos en un mecanismo internacional anticorrupción. Es que hay un detalle, mire, en derecho estos señores usan mucho el tema del ser y el deber ser, y yo creo que deben siempre enseñar el deber ser. Ese es el derecho. Porque es una comparación, ya. Entonces, el tema aquí, la pregunta es, eventualmente, si el Estado cede esa capacidad al 100%, ¿es primera vez que hemos cedido soberanía? Pregunto, no me responda. No, ¿cómo no te voy a responder? ¿No te acuerdas cuando alguien desde el engranaje político pidió solicitar ser Estado asociado de Estados Unidos? Entonces, ¿no te acuerdas de eso hace algunas décadas? Vamos a un detalle. Usted aquí tuvo a un personaje hace tiempo en la administración pasada que el tipo dijo así, la Constitución es como un librito. Hay que respetar la Constitución. Los problemas que tenemos es la incontinencia al irrespeto de la Constitución y de las leyes secundarias. Y ese es el problema que nos genera impunidad impune, Renato. Entonces, hay que traer a la cooperación internacional porque el sistema no avanza. Aquí hablamos de la depuración policial que fue mal hecha, pero nadie habla de la depuración del Poder Judicial, tampoco del Ministerio Público, tampoco de las Fuerzas Armadas de Honduras, para hablar del sistema, de la globalidad del sistema. Entonces, el reto es enorme, pero debe comenzar por un punto, debe comenzar porque las cosas sean claras, sean transparentes, sí, te des cuenta qué es y qué no es, y siempre habrá discusión, Renato, porque hoy por hoy no tenemos pueblo monolítico. No tenemos pueblo monolítico, no podemos solo pensar en una cosa. Y cierro con dos situaciones. En administración te dicen, no hay almuerzo gratis. El que te va a poner dinero te va a exigir resultados, claro, ¿verdad? Entonces, tampoco estamos en la condición de decir que nos vamos a ir a bañar al Ganges mañana y que ahí como los hindús, al momento de sumergirse en un río tan contaminado, pero al momento de emerger, entonces dice, ya mis pecados se lavaron. Tampoco estamos en ese punto. Claro. Ahora, hay que avanzar en un tema, y el tema pasa porque las cosas sean claras, y el tema pasa porque el sistema que se ha generado del Congreso Nacional, sea con la modificación de la ley orgánica, correcto, o con cualquier otra, eso quede claro para que todo aquel que delinca o delinque, entonces sufra sus consecuencias. Bueno, terminemos. Moncho, muchas gracias. ¿Tienes alguna apreciación final ya? Solamente lo que me escribe aquí el abogado Félix Ávila. ¿Qué te dice don Félix? Es que él ha propuesto en su análisis como analista jurídico y penalista, él ha propuesto también la creación del acusador privado, Renato, sí, en base a los artículos 405 y 413 del Código Procesal Penal, y que la persona perjudicada sea el que acuse directamente a la acción en las instancias judiciales. Además, Renato, se tiene que reformar el artículo 332 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para que esta propuesta de la diputada Zelaya tenga su efectividad y pueda tener esta oportunidad la CICI de acusar directamente. Renato, feliz día para usted y para sus invitados. Igualmente. Bueno, y lo de Redondo, hombre, sinceramente, ¿quieren evitar la
la renuncia de Narrala? Yo he escuchado a expertos electorales que hubo una reforma y que sí puede renunciar el designado presidencial siempre y cuando se analice su renuncia, se debata su renuncia en el Congreso y el Congreso la apruebe. Eso de que no puede renunciar un funcionario público porque le caen 10 años de inhabilitación. Eso ya no existe. No existe. No existe. Y entonces, señor presidente del Congreso, algunos comienzan a decir que ustedes no le quieren aceptar la renuncia a Salvador Narrala. Ese es el otro tema que vamos a debatir ya en unos segundos aquí en Frente a Frente. Atentos. El tráfico es presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto, solamente necesitas sol, playa y Carrión. Buenos días, información del tráfico vehicular a esta hora de la mañana, ubicados en la salida a Oriente, ahorita específicamente en la salida a Oriente, como les mencionaba, a la altura de la aldea Villavieja. Aquí usted puede observar un tráfico bastante fluido de ingreso a la capital y de salida se ve bastante fluido también, pero hay varios inconvenientes. Alrededor de unos 2 kilómetros del punto donde nos encontramos hay largas filas, así que si usted tiene intenciones de buscar esta salida hacia Oriente del país, le aconsejamos utilizar la única ruta alterna que existe, que es por el sector de la Montañita, porque si no va a pasar alrededor de 1 hora hasta que se realiza el cambio de carril. Esta situación ha generado bastante malestar en la población de este sector, quienes el día de hoy amenazaban con tomarse la carretera. Gracias a Dios no se dio esta toma y el tráfico se encuentra normal para la situación que se está viviendo. Como les repito, es alrededor de 1 hora la que se tarda cada cambio de carril y a lo que usted se estaría enfrentando si tiene intenciones de salir o entrar a la capital por la salida a Oriente. Información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto, solamente necesitas sol, playa y Carrión. El tema del día: ¿hay alguna razón jurídica para que el Congreso Nacional no le acepte la renuncia al designado presidencial Salvador Nasralla? Recuerde, su opinión es muy importante y puede compartirla a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto nos encuentra en cada red social como Frente a Frente HN. Opiniones. ¿Hay alguna razón jurídica para que el Congreso Nacional no debata la renuncia del designado presidencial Salvador Narralla, Fernando? No, en realidad él está ejerciendo un derecho personal que corresponde a su propia voluntad y al ejercicio de sus derechos como ciudadano y sus derechos políticos. En realidad no hay ningún tipo de limitación si él no quiere seguir siendo designado, aunque no quisiera ser candidato presidencial. Deben aceptarle la renuncia. Ahora, en la presentación de esta renuncia, en el anuncio de su candidatura, hay un juego político que tiene que ver con sus posibilidades de poder ganar una elección y con la prohibición que establece la Constitución de la República en el artículo 240, el numeral 1. Dice, artículo 240, no pueden ser elegidos presidente. Número 1, los designados a la presidencia de la República. Es el número 1 de las prohibiciones. De tal forma que, como decía Augusto Aguilar, si la renuncia de Nasralla no es aceptada en el Congreso Nacional, él sigue teniendo la categoría de designado presidencial y el Consejo Nacional Electoral no puede inscribir su candidatura por ningún partido político. Pero dame alguna razón jurídica como para que el Congreso Nacional, si yo como designado quiero renunciar, no me acepte la renuncia. ¿No hay? No hay. No hay. No hay. En todo caso es política. Es esencialmente político. Así es. Es política. Don Aristides.
Totalmente de acuerdo, no hay ningún impedimento jurídico, pero acuérdense que el cargo a que accedió Salvador Narrala es político. Narrala fue electo por el pueblo. Conjuntamente con la Presidenta de la República. Conjuntamente por la misma cantidad de votos. Y eso en una república implica un compromiso. Normalmente, si antes, como se mencionó aquí, estaba penado que alguien que fuera electo y renunciara, tenía 10 años de inhabilitación. Sin justificación. Sin justificación. Y la aprobación Entonces, del claro, Congreso. uno puede decir, bueno, quiero renunciar porque estoy con una enfermedad terminal o porque tengo XX problema. Pero evidentemente Salvador, que fue elegido bajo un proyecto político y que ahora ya no quiere estar ahí porque quiere ir otra vez a la política, entonces está sujeto a consideraciones políticas. ¿Cuáles son esas consideraciones políticas? Los cálculos que cada uno de los grandes líderes que manejan a sus bancadas van a tener. Por ejemplo, Libre puede considerar en un momento que aceptarle la renuncia a Salvador ayude a dividir a la oposición. Pero otros le van a decir, mire, en realidad Salvador, del que ha estado más cerca es del BOC y del Partido Nacional. Entonces, más bien, en vez de ir a ayudar a crear una división entre tres que le favorecería Libre en la próxima elección, lo que van a crear es un bloque más fuerte en el Partido Nacional. Y luego hay otros que le podrán decir, no, mire, aquí en el Partido Liberal hay unos 3 o 4 que andan promoviendo la candidatura de Salvador Narrala, como ya se dijo, sin que Salvador dijera nada, ¿verdad? Porque no es Salvador el que ha dicho, el que dijo es Contreras. Y esos 3 o 4 que están dentro del Partido Liberal promoviendo esa candidatura, están tratando de decir que él va a ser el próximo líder, como rogando en un partido centenario que tiene su ideología y sus estatutos a que alguien los venga a dirigir y haciendo caso omiso de que hay un procedimiento, el partido es abierto para toda la persona que quiera entrar, pero debe de adoptar su ideología, debe ser juramentado y debe sujetarse a los estatutos. Bueno, entonces está ese cálculo. Entonces, dentro de ese montón de cálculos, también de los liberales, porque hay otro grupo de liberales que quiere lanzar otro candidato, que es fuerte también, entonces tal vez esos diputados no quieran aceptarle la renuncia a Salvador, y tal vez los de Libre sí o no, ¿verdad? Depende de cómo vean los de Libre. Entonces, ¿a qué está sujeto esa renuncia al final? A una decisión totalmente política, porque habrá que ver qué es lo que quieren los nacionalistas, qué es lo que quieren los liberales y qué es lo que quieren de Libre. Y no se convierte en ilegal aun y cuando no debatan la renuncia de él por asuntos políticos. Así es. Es decir, no hay ninguna ilegalidad del Congreso al no debatir su renuncia o no aceptársela por asuntos estrictamente políticos. Sí, no es ilegal no es aceptársela facultad también. del Congreso aceptarla o no aceptarla, ¿va? De hecho, eso dice la Constitución. Pudiésemos entrar en el campo de la ética, pero ya ese es otro debate, Denis. En el campo de la educación política. O en la educación política. Mire, Renato, el tema es, no, ya coincido con los dos contertulios acá, en el sentido de que no hay una máxima jurídica que le vaya a impedir. Primero porque el capítulo 3 de la Constitución habla de los derechos ciudadanos, ¿verdad? El 40 dice en el numeral 4, desempeñar, salvo excusa o renuncia justificada, los cargos de elección popular. Entonces, los 4 que estamos en este momento y la gente que está aquí en el estudio, el primer derecho que nosotros tenemos al momento de nacer es el derecho a la nacionalidad y al nombre, ¿verdad? Después es que nos hacemos miembros de un partido político, pero hay gente que no tiene partido político. Entonces, es una situación política, así como cuando el señor Santos, siendo designado del señor Zelaya, pidió primero que le aceptaran su renuncia, y el primer acto, como suele ser en el Congreso Nacional, fue engavetar la renuncia. Allá en la segunda, por cálculos políticos, por supuesto, ¿verdad?
Entonces fue que le aceptaron, y recuerde también que en ese evento había uno, voten por Denis, pero votar por Denis es votar por Renato, ¿se acuerda? Sí. ¿Verdad? Entonces, todo lo que implique acuerdo político, para mí significa, no importa lo que diga la Constitución. Entonces, el hombre ya lo presentó, hay un artículo ahí en la Constitución que dice que cuando usted hace la solicitud, a quien le solicita, tiene que responderle en tiempo. Pero aquí, obviamente, tenemos dos puntos que son omisión. El finado señor Custodio, recuerda que tuvo un recurso de amparo y nunca le llegó a la discusión. Entonces, esperemos de que haya suficiente discusión. Los oficialistas dicen, no importa, ya Díaz se hubiese ido. Lo cierto es que ha habido omisión porque al hombre le asignaron 12 millones de lempiras, 12 millones de lempiras a su despacho como designado. 10 a la designada y 6 pero en el siguiente año se acusa de que ya no recibió. Eso en el campo de la práctica podría ser un despido indirecto, ¿no? Pero bueno. No, porque no es salario. El salario se lo siguen pagando. No, la asignación de su... La asignación es para su funcionamiento. Entonces, bueno, pero igual, el tema es que deben tomar esa decisión política. Ahora, dice y de momento está un poco complicado. Sí. ¿Lo sientes complicado? No, sí, complicado porque solo termino, Fernando, discúlpame. Mire que el señor Umaña dijo que hoy a las 7 de la mañana estaban convocados para explicarles cuál iba a ser el procedimiento para revisar la renuncia. Y Ramón Matute dijo, creo que fue ayer o hoy, ahí sí ya me perdí, explicaba, bueno, si aquí los funcionarios, cuando a uno lo van a nombrar funcionario por nombramiento de segundo grado, usted renuncia ahí y le aceptan la renuncia sin más ni más. Eso. Entonces, eso no ha sido motivo de... ese alargamiento, eso de llevarlo tan largo, se conoce... Pero eso es para funcionarios nombrados, como los ministros, ¿va? Eso es diferente. No, bueno, pero igual, vos... Aquí hay un juego de tipo jurídico, político... Que lo hacen rápido. Constitucional. Porque mucha gente dice que qué tiene que ver el Congreso con los designados presidenciales para que tenga que ser el Congreso el que acepte la renuncia, ¿verdad? Si el Poder Ejecutivo es uno, el Poder Legislativo es otro. En el gobierno de la República, en el Poder Ejecutivo, cuando un funcionario renuncia ante el presidente de la República y el trámite lo hace el ministro de Gobernación, ¿verdad? O la dirección, administrativamente la Dirección General de Servicio Civil, dependiendo del cargo. Aquí, en el caso del presidente y designados presidenciales, la Constitución, en el artículo 205, que establece las atribuciones del Congreso Nacional, en el numeral 12, dice que esa atribución del Congreso, recibir la promesa constitucional al presidente y designados a la presidencia de la República, declarados elegidos, y los demás funcionarios que elija, concederles licencia y admitirles o no su renuncia y llenar las vacantes en el caso de falta absoluta de alguno de ellos. O sea que el Congreso está constitucionalmente facultado. Es el órgano que debe conocer jurídicamente y políticamente de la renuncia del designado presidencial. Por eso es el Congreso el que debe decir si acepta o no, dice la Constitución. Sí, eso está ¿verdad? claro. De tal forma que la gente que no sabe por qué el Congreso está metido en eso es porque la Constitución manda que sea en el Congreso que se presente esta renuncia. Ahora, facultado, el tema si la aceptan o no, no es un tema jurídico, es un tema esencialmente político. Como ya lo político, es político. Y el mismo Narrala dice, me tienen miedo, dice. Bueno, Narrala, vamos a esperar el desenlace de esto porque Redondo se comprometió que el martes posiblemente se le dé curso. Y lo que sale de la fuente del PSH es que hay 70 firmas de diputados que respaldan la renuncia de Salvador Narrala. ¿Saben algo? Hace 3 meses yo tuve una conversación súper interesante con Fernando Anduray. ¿Tú te acuerdas, Fernando, el contexto de esa reunión? Sí. En frente de una cajera de un banco, de una agencia bancaria. Conseguí un préstamo interno para ir a pagar mi tarjeta de crédito.
debía 136,000 empiras en mi tarjeta de crédito y fui a pagar 100,000. Un viernes. El martes siguiente era la fecha de corte. Y me dice la cajera muy amable y respetuosamente: don Renato, pero sabe que aunque usted pague hoy estos 100,000 empiras, ya le cayó el otro. Como el martes es el vencimiento, es el corte para usted, los intereses se le van a cobrar por los 136,000, aunque usted haya pagado estos 100,000. Ay, ¿cuál es el...? Por favor, les digo, me enojé. Y tenía a Fernando Anduray ahí al lado mío. Óigame, eso es injusto, hombre. Marcio Sierra, eso es injusto, Marcio. Les estoy pagando antes de la fecha de corte 100,000 empiras. Y la cajera todavía me dice, casi con lágrimas, apenada, pero mire, al final usted, no importa que le debitemos, no importa que usted abone 100,000 empiras a su deuda en esta tarjeta de crédito, al final los intereses se los vamos a cobrar por 136, aunque usted nos haya abonado hoy 100,000. No, o sea que te van a cobrar intereses por dinero que ya pagaste. Ese es el... Óigame, Marcio. Yo estoy enredado con otras cosas. Marcio, por favor, haz algo, Marcio. ¿Sí? Y sabes una cosa. Ahí en Fiscosa, yo sí puedo decir el banco. Que esa reforma a favor de los bancos la hicieron en el Congreso Nacional. Es que no es ilegal. Sí. Esa reforma la hicieron en el Congreso. Esa es corrupción, esa es alta corrupción. Claro. Porque es utilizar la capacidad de dirección y la capacidad normativa del Estado para favorecer a grupos económicos en detrimento del interés social, del interés nacional. Por favor, prímennos a nosotros como pueblo. No, yo estoy de acuerdo. Y para cuestiones usurarias. Tenemos un sistema financiero sólido, por favor. Yo apoyo al sistema financiero. Pero no es ni usura, es robo. Pero por favor, ¿cómo nos van a perjudicar, Marcio? Por favor. Tú puedes regular eso desde la Comisión Nacional, enviando a través de quien tenga iniciativa de ley al Congreso para hacer una contrarreforma. Eso nos perjudica a nosotros, pero bien, eso solo es el contexto. Salimos de ahí del banco con Fernando. Es igual, Renato, mira, es decisión política. Un clavo, Renato. No, ya les voy a explicar. Ya les voy a explicar qué pasó. Salimos del banco y viene Fernando y empieza a darme una proyección sobre el futuro político de Honduras. Pero ¿sabes qué? Hace un mes exactamente, reunido con un alto funcionario de la comunidad internacional, ¿sabes la pregunta que me hizo? Renato, ¿y usted cree que el partido en el gobierno, aún perdiendo las elecciones, entregue el poder? Reaccioné por la dimensión del funcionario internacional que me lo pregunta. Es que se supone que en estas democracias occidentales, cuando se pierden los procesos electorales hay que entregar el poder. Y dije yo, ¿y por qué duda? ¿Y por qué duda? Y me acuerdo de la plática que tuve después de ese zipizape por mi tarjeta de crédito que tuve con Fernando Anduray. Me lo dijo ese funcionario internacional, me preguntó Fernando, Renato, ¿y usted cree que el partido en el poder, aún perdiendo las elecciones, entregue el poder? ¿Y por qué no? Le digo. ¿Cómo funcionan las democracias occidentales? Dije yo, pero si ya Fernando tiene sospechas y la comunidad internacional comienza a hacerse esas preguntas, ¿qué está pasando? Hay que advertirlo a tiempo, pausa y enseguida reflexionamos sobre eso. Bueno, ya nos faltan pocos minutos, así que tenemos que ser muy concretos. Recuerdan la pregunta, ¿verdad? Sí. Giraba alrededor del poder de que libre, perdiendo las elecciones, podrían no entregar el poder. Esa fue la pregunta. El poder. ¿Quieren escuchar el pensamiento de Fernando? Y después, vaya. ¿Qué piensas tú? Por la edad, respetemos la edad. Bueno, yo creo que Mel ha estado tendiendo una telaraña en el control de la institucionalidad en Honduras. Buscó controlar el Congreso Nacional, lo asaltó. De alguna forma lo dirige, ¿verdad? Y lo controla absolutamente. Controla la Corte Suprema de Justicia, escogió los magistrados de todos los partidos.
le dio el visto bueno a los magistrados liberales y a los que puso el Partido Nacional también, y hoy tiene una Corte Suprema de Justicia que hace lo que él quiere, al grado de que la presidenta no va a convocar al Pleno si él no le dice que lo convoque. Para resolver el asunto de la Sala Constitucional. Es correcto. Comenzando por ahí. Eso está conectado con una serie de acontecimientos políticos que vendrán en el Congreso Nacional y que tienen que ver con la materia electoral, ¿verdad? Y luego tendió también sus tentáculos hacia la Fiscalía, los órganos de investigación, controla la policía, controla las Fuerzas Armadas y hace su red de persecución política contra todos los que se opongan, dentro de Libre, fuera de Libre, oposición política. Y ahora cierra el círculo con la necesidad del continuismo de Libre en el ejercicio del poder. Y viene y le pone mano a los órganos electorales. En el Congreso Nacional era imposible que se eligieran los funcionarios que requieren las 2/3 partes del voto sin que Mel dé el visto bueno. De tal forma que la ratificación, por ejemplo, de los funcionarios del Registro Nacional de las Personas en sus cargos, con el afán de que han hecho un buen trabajo, es una decisión política de Mel Zelaya, porque ese registro le funcionó bien. Él pudo mandar las brigadas móviles a los lugares donde le convenía Libre y bloquear a la oposición política, bloquear al Partido Nacional en aquel momento. Y los 3 miembros hicieron lo que ordenaba Carlos Flores con Mel Zelaya, que hacían el 2-1 automático. Pero en el caso del Registro Nacional de las Personas, el señor Catán siempre estuvo plegado y siempre tuvieron una labor de consenso. Ahí nunca hubo un 2-1. Ahí siempre fueron prácticamente 3-0 las cosas a favor de Mel Zelaya. Hoy ratifica eso y la función de emisión de tarjetas de identidad que tenga algún perfil político para favorecer el funcionamiento de un partido lo tiene Mel Zelaya. Luego viene y da el visto bueno para la integración del Tribunal de Justicia Electoral, que por cierto no tiene todavía una ley de proceso y no tiene electoral, ley procesal. O sea, tiene un proyecto. Están en el aire, ¿verdad? Funcionando. Y las decisiones no son tanto jurídicas, sino que siempre son avanza más por el políticas. tiempo. Y luego controla el Consejo Nacional Electoral otra vez, ¿verdad? Carlos Flores, con Mel Zelaya, y ahora con el visto bueno del Partido Nacional, establece el control absoluto del Consejo Nacional Electoral. ¿Me dices que Tito Asfura se alió con Flores y con El Zelaya? Partido Nacional dio el visto bueno para que eligieran con 2/3 partes a Ana Paola Hall otra vez ahí. Enemiga del Partido Nacional. Con tertulia, como dice Denis, con Rixi Moncada y con Marlon Ochoa, ¿verdad? Y pone una persona, una buena abogada, José López, una buena abogada, una buena mujer, una buena nacionalista, pero que nunca ha tenido un planteamiento electoral sobre nada dentro del partido. Es decir, están poniendo una inexperta en esa cosa ahí. ¿Qué va a suceder en Honduras? Mel tiene el control de las decisiones de los órganos electorales ya garantizadas para las elecciones del próximo año, las elecciones generales. Pero no solo eso, negociaron ya el control de los sellos de los partidos políticos, Partido Nacional y Partido Liberal, a través de las elecciones internas. En esos órganos electorales van a haber decisiones en las cuales un grupo que negoció con Mel queda con el control del Partido Nacional, otro con el control del Partido Liberal, sin importar los resultados reales y la voluntad popular. Luego vendrá entonces en el Congreso Nacional las decisiones de la agenda electoral de Mel Zelaya para justificar su continuidad en el poder, con gane o sin gane natural. Control del software, un nuevo software de manejo de resultados y de la organización electoral de las elecciones del próximo año. Control del sistema de transmisión de resultados el día de las elecciones. Y
No es raro que aparezca otra vez el señor Cascante, amigo de Arístides, ¿verdad? Cascante. Cascante, No lo conozco. el colombiano aquel, el asesor. Costarricense. El costarricense, No lo ¿verdad? No lo lo conoces? conozco, no. Bueno, Denis lo conoce. No muy lo bien. conozco tampoco, papá. Pero es el asesor de Rixi, el mismo asesor que ahorita está trabajando en Venezuela y que trabajó también en Colombia con las elecciones que acaba de ganar la izquierda. Sí, no tengo nada que ver con Entonces, eso tampoco. el montaje de un sistema electoral que incluso tiene programado poner a prueba el voto electrónico en las principales ciudades o centros urbanos de la población, con un software que viene construido desde los países socialistas, porque el Foro de Sao Paulo tiene una agenda electoral para todos estos países y control de elecciones. De tal forma que en el Congreso Nacional, a través de la manipulación del dinero con que deben financiarse las próximas elecciones y el control total de las decisiones del Consejo, propiamente dicho, Mel Zelaya va a hacer su voluntad. No hay forma en este momento en administración electoral de que otro partido pueda ganar las elecciones más que el que Mel Zelaya dice, y desgraciadamente la oposición política se ha prestado a ese juego. Tú dices que ese software va a manipular el proceso a favor del partido de Mel. Por supuesto, ya lo hizo. Hombre, tenés a Narrala que acaba de decir que Rixi Moncada le puso 250,000 votos más a Xiomara y que lo sabe. Y que lo mismo gente de Libre le contó a él que Rixi le robó 10 diputados en el... Ajá, y Narrala está hablando de las elecciones más limpias y honestas de la historia de Honduras, ¿te acordás? Sí. Aquí todo el mundo cantó y aplaudieron, qué belleza de elecciones. Y ahora resulta que el bello que ganó las elecciones con Xiomara viene a contar que le metieron 250,000 votos. Y tú me estás diciendo que Tito Afura en el Partido Nacional y que el Partido Liberal están aliados en esta conspiración para alterar resultados del proceso electoral. Tito Afura dijo el otro día públicamente que el Partido Nacional tiene que colaborar con la gobernabilidad del país. Dijo que el Partido Nacional debe generar confianza y debe generar estabilidad para Honduras y que debemos ayudar a que tengamos elecciones sanas. Hombre, Tito, por Dios, ¿quién te ha dicho que Mel Zelaya te va a dar elecciones sanas, hombre? ¿Cómo te pones en las manos de Mel Zelaya? Partido Nacional es la esperanza para evitar que Mel Zelaya continúe en el poder, para evitar que Libre vuelva a ganar las elecciones. Pero Mel Zelaya ha tendido una red de división de todas las organizaciones políticas, pero ahí le cayó ya la división con interna, que no la contaba con ella, ¿va? La de Jorge Cali, ¿verdad? Bueno. Y él está buscando los interlocutores en cada partido. Desgraciadamente en el Partido Nacional nosotros hemos caído en el juego de Mel Zelaya. Entonces, esa es la verdad. tú me estás diciendo, yo te pregunto, ¿Tito negocia por ingenuidad o por sus propios intereses? Pues no sé, yo no estoy diciendo que él tenga intereses personales. No. Lo que sí sé es que en el Partido Nacional, después de 2 años y medio que perdimos las elecciones, nadie pudo montar una convención. Nadie pudo provocar la salida o la renuncia del Comité Central. Nadie pudo provocar posicionamientos políticos del Partido Nacional frente a la realidad política nacional y consistentes frente al ejercicio del gobierno socialista. Y con lo otro. Y ahora, en las elecciones primarias, tiene que producirse el cambio de autoridades. Y esas autoridades solo van a ser de quien controle los órganos electorales. Y lo otro que me deja inquieto, pero ¿y el Partido Liberal quién lo domina? ¿Quién lo controla entonces? Bueno, porque me estás diciendo que en esta conspiración se prestan 2 líderes políticos, uno del Partido Liberal y el otro del Partido Nacional, que es Tito Afura. Bueno, es que tienen a Carlos Flores con Mel Zelaya. Ellos han estado de acuerdo manejando los órganos electorales y haciendo las negociaciones. Pregúntale a cualquier liberal, aquí está Arístides. Pregúntale a Arístides si Ana Paola Jola puso Yani o lo pusieron los diputados, el Consejo Central Ejecutivo. ¿A quién obedece? La orientación de quién recibe políticamente hablando. Pero dudaría que Carlos Flores se preste que a través de un software se manipule la voluntad popular del pueblo. Bueno, Salvador Narrala acaba de decir que Rixi Moncada violó la voluntad popular
cuando metió 250,000 votos más para Xiomara. Pero ahí, ¿qué tiene que ver Carlos Flores? ¿Y Ana Paula Hall qué tenía que ver ahí? Pausa comercial, regreso con las opiniones de Denny Gómez y Aristides Mejía. Seguimos con más mensajes. La verdad que para fortalecer la democracia, todo hondureño que cuente con apoyo, que participe en elecciones, que tengan gente para llegar al poder es harina de otro costal. Él ya no cuenta con el apoyo de las mayorías por su postura tibia e irracional. Comparten más mensajes. Bueno, si Salvador fue elegido por el pueblo tiene también que decidir si participa como candidato a la presidencia, porque fue que lo eligió, no el Congreso, que consulten al pueblo. No tiene sentido que unos puedan renunciar a sus cargos políticos y volver a participar, y a Salvador le nieguen ese mismo derecho. Han compartido los televidentes. Solo permíteme, voy a aprovechar, estamos en la sección todavía. Si puede renunciar un designado presidencial sin quedar inhabilitado por 10 años, ¿lo puede hacer un presidente también? ¿Un presidente del Ejecutivo? Tiene que presentar la justificación ante el Congreso Nacional de su renuncia, y el Congreso tendrá la misma facultad, aceptar o no. Okay. Ahora, el tema es que si el Congreso dice que no, yo entiendo que debe dar explicaciones por qué no. Correcto, así es. Porque la práctica y la costumbre ha sido aceptar todas las renuncias que le presentan. ¿Coinciden Aristides y Denis? Sí. Correcto. Bien, claro. Muy bien. Denis. Bueno, mire, yo discrepo profundamente de la visión de Fernando, porque la considero catastrofista e incluso conspiracionista. Ahora que estamos en la era en que muchos políticos como Trump creen que las cosas son así, de esa manera. Indudablemente, mire, todo líder y su líder, Juan Orlando, buscó quedarse en el poder y se quedó a la fuerza cuando hizo la reelección. Pero las condiciones han cambiado. Número uno, no es cierto que hay un control sobre las Fuerzas Armadas. Juan Orlando sí casi lo logra y tenía bastante control. Hizo un montón de cambios, purgó promociones e hizo un montón de cosas que yo podría decir en otro programa. Pero en este caso no, las Fuerzas Armadas, yo las conozco bien, me mantengo en contacto con muchos oficiales, tienen muy clara su misión constitucional y ese es un elemento muy importante. Segundo, toda la institucionalidad no está controlada por Mel Zelaya y menos por Carlos Flores. Carlos Flores es un expresidente y muy importante. Hablaste 20 minutos, déjame hablar. Y muy importante, Carlos Flores en el Partido Liberal es un hombre que ha ayudado en cantidades de veces durante estos 40 años para hacer arreglos, para mantener la estabilidad del país. ¿Cuántos años? Del país. Pero 40 años, son interesantes los 40 años. ¿Me puedes dejar hablar si vos hablaste 20 minutos y yo no te interrumpí? Entonces, es también exagerar ese punto de vista sobre que Carlos Flores y Mel ya tienen todo controlado y que el pueblo no va a tener nada que hacer, como de conducirse como mansos corderos, cuando sabemos que el Partido Nacional, teniendo todo el control la vez pasada, mucho más control, perdió abrumadoramente, porque acuérdense que ahora, y hay un elemento muy importante, los partidos no detentan la mayoría de los electores, la mayoría de los electores son independientes. Entonces, cuando ya hay una tendencia, y en eso Salvador Narrala no le sumó casi nada a Xiomara. Fíjate que Salvador, cuando la midieron, fue poquito en votos lo que le sumó. Lo que sumó es la idea de que por ahí iba la fuerza para quitar a Juan Orlando. Entonces se nos fueron 400,000 votos al Partido Liberal que se fueron a votar allá, más un montón de independientes, que es el 1,000,000 de votos más que sacó Libre, porque Libre, su voto duro en las primarias fue 600 y pico de mil, y al final terminaron con 1,700,000. ¿Cuántos aportó Narrala ahí? ¿Aún con esa percepción? Mire, yo no me acuerdo cuánto aportó, pero una medición que hicimos nosotros, yo estaba en la comisión de campaña del Partido Liberal, era poco lo que le sumó en votos. Lo que sumó Narrala es la percepción
que dos fuerzas se habían unido, entonces se fueron un montón de liberales y un montón de independientes. Al final es mérito de Nasralla. Sí, vos estás diciendo que los liberales le estoy explicando. Ok, pero como tenemos poco tiempo, sigamos con la teoría concluyo con la teoría de Fernando. Concluyo con la teoría de Fernando. Mire, el control de los órganos electorales no es absoluto tampoco. El control del Congreso, usted ha visto cómo el Congreso no tiene mayoría libre, ha tenido todo un año que no pudo ponerse de acuerdo porque no tiene los votos mayoritarios y han tenido problemas. La Corte Suprema, ¿por qué no han podido arreglar todo eso de la sala? Porque tampoco tienen mayoría. Él está desconociendo a sus propios magistrados. Mire, ahí hay un magistrado en la sala de lo constitucional que fue de los abogados de Juan Orlando y lo puso Tommy Zambrano. ¿Va a decir que es de Mel Zelaya? Entonces tampoco es cierto. Sí. Entonces yo creo que no hay que exagerar. Yo sé que Mel es la bestia negra del Partido Nacional y para Libre es un héroe. No es ni lo uno ni lo otro, ni tiene superpoderes, es que lo están poniendo como que es infalible y como que nadie lo puede vencer. Mira, la oposición, si se unen dos fuerzas de oposición y el Partido Liberal saca un buen candidato, por ejemplo, y hay un ambiente para jalar los votos de los independientes, nada detiene la avalancha. Si la decisión del pueblo es sacar a Libre, lo van a sacar. Okay. Si la decisión es mantener a Libre, lo van a mantener. Okay. Dani Gómez. Bueno, mire, primero en el 2021, obviamente, desde el 2012, y revise las encuestas, por favor, se ha venido manifestando que 4 a 5 de cada 10 hondureños no tiene partido político. Exactamente. Y esa es una constante. Y aumenta. Lo que sucede en el 2021, relacionado con diversos factores, no podemos tampoco olvidar que eso fue hartazgo. El hartazgo técnicamente se maneja como el voto de castigo, ¿verdad? Sí. Y eso no ha desaparecido del escenario nacional. Entonces, hay narrativas diferentes, como la que ya pone Fernando, pone en Arístides en la parte política. Yo le quiero agregar algo que no es necesariamente, que tiene una dimensión política, pero que es técnica. Necesitamos hacer esfuerzos supremos para hablar de transparencia e integridad electoral independientemente del software de donde presuma venga. Y yo creo que la primera acción en esto es que el Consejo Nacional Electoral debe inmediatamente trabajar en algo que se llama tecnología blockchain, para evitar que vengan después a decir, el sistema lo apagaron 600 veces, el registro me lo quitaron acá. Tecnología blockchain es inteligencia artificial. Y eso tiene un porcentaje de seguridad arriba del 98%, casi el 99%, porque manipular datos del pasado es casi imposible. Le permite hacer proyecciones, además son cadenas de datos que se hacen cada 10 minutos, que tienen mecanismos de verificación y que entonces... hay que pedirle a Mel que acepte eso. Como decir, bueno, igual Fernando, es una decisión. La inteligencia artificial entonces, mire, en el sistema electoral. Mire, cerrando. 15 segundos. Cerrando. Martín Torrijos hijo estuvo aquí y lo que siempre sale en este tema es, inmediatamente se convoca la elección y ya viene, vamos a traer al hacker. Aristides Mejía tiene un hacker, Fernando tiene otro y yo tengo otro. Y quiere que me despida, ¿verdad? Sí, ya. Voy a parafrasear a Woody Allen. Okay. Woody Allen tiene al mago, el mago hace elecciones limpias y transparentes, el mago inscribe a Nasralla, el mago hace que el Congreso funcione. Viene el político y el primero y único acto del político, ¿cuál fue? Desaparecer al mago.